oficialmente, ahora sí, a la psicóloga Débora Blanca. El interés, por supuesto, primordial de hablar con ella tiene que ver en su especialidad. Ella ha escrito 5 libros vinculados a la ludopatía, pandemia y salud mental también, cuando el juego no es un juego y es adicción, tratado sobre el juego patológico, la adicción al juego, bueno, en colaboración con la licenciada Mariela Coletti. Un tema sin dudas muy en agenda, que cada tanto está bueno reeditar para entender un poco esta cuestión que nos supera, ¿no? En algún punto, porque también tiene que ver con desafíos tecnológicos y por ahí hay muchos padres que no entienden muy bien qué están haciendo sus hijos en tanto tiempo en la computadora, o creen que simplemente están jugando, y por ahí, bueno, siempre está bueno en ese sentido hablar con quienes saben. Así que le vamos a presentar, le damos la bienvenida a la psicóloga especializada en ludopatía y tecnoadicciones. Es directora de Lazos en Juego, presentó trabajos en Argentina, Uruguay, Italia, España y Polonia. Como decíamos, tiene 5 libros publicados, ha sido oradora en varias charlas TED en el año 2025 y está en línea con nosotros. ¿Cómo está, licenciada? Buenos días. Flor y Nacho la saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Muy bien. Bueno, la primera de las preguntas que quiero hacerte, Débora, tiene que ver con la cuestión vinculada al desconocimiento de los padres, quizás. ¿Es tal así la situación? ¿Hay una cuestión de capacidad de generacional de no entender muy bien si esto es grave o no? Sí, hay algo de los padres, hablando de las apuestas y hablando en general de las pantallas, de las tecnologías, de las redes sociales, ¿sí? Donde se fue, por supuesto que en relación a la apuesta, se puede apostar a partir de los 18 años. Sí. Por ley. Es decir, con menos de 18 no se puede apostar. Entonces, si un padre escucha, porque esto pasa, la mayoría de los padres se sorprenden cuando se enteran que los hijos estaban apostando, pero otros sí sabían y no le daban la importancia que esto tiene, porque además en paralelo, si hay publicidades todo el tiempo, si te venden, ¿no? Que está buenísimo apostar, que si sabes de fútbol apostás, si los relatos de los partidos cambiaron de la manera en que cambiaron, en fin, todo esto hace que quede como solapado el riesgo que tiene una práctica como la apuesta. Siempre que se pone una edad de inicio para algo, es pensando en la salud de las personas, en los riesgos que soporta. Entonces, apostar es a partir de los 18, ¿no? Un niño de 12 años no puede conducir un auto en la calle, claro, ¿no? Tiene que esperar a tal edad, comprar alcohol, hay un montón, el casamiento, qué sé yo, ¿no? Viajar solos. Es decir, hay edades que deben ser respetadas. Entonces, por un lado, cuando eso no es respetado, uno dice, bueno, a ver, ¿qué pasó ahí con los padres? Pero se fue naturalizando y se va naturalizando. Por eso es un debate hoy, y a mí me parece muy interesante y muy atinado, que haya países como Australia, Dinamarca, Francia, España, que están decidiendo prohibir las redes sociales para menores de 15 años. Bien. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque lo que están haciendo es recoger el guante de las consecuencias que las redes sociales, el uso de las redes sociales, el consumo está teniendo en el psiquismo de los chicos. También de los grandes, Sí, también de los grandes, pero bueno, estamos hablando de los chicos. Y entonces es súper interesante, y además las redes sociales mucho tienen que ver con las apuestas. Claro. Es decir, los chicos que empiezan a apostar están muy relacionados al consumo de redes sociales, influencers que promueven apuestas o que te cuentan qué fácil que es volverse millonario, y usan esta palabra, está muy de moda, ser millonario, claro, con poco esfuerzo, un par de apuestas, o con el trading, con las cripto. Digo, estamos en un momento del mundo, vos hablabas en la presentación de la charla TED, el año pasado en noviembre, di una charla TED en Córdoba, y mi charla se llama Te apuesto que volvemos a soñar. Y en realidad, mi charla tuvo que ver con contar algo de lo que les está pasando a los chicos, lo que yo escucho que les pasa a los chicos cuando vienen
para iniciar tratamiento, o cuando los escucho porque voy a dar una charla en tal ciudad, ¿no? En tal provincia, y conversamos con los chicos, y aparece esta cosa de el sueño de ser millonario, Sí, pero cuando ese sueño se les vuelve pesadilla, claro. porque no es un sueño propio, es un sueño que les venden. Claro. Entonces en algún momento empieza a ser pesadilla y apuestan porque no están pudiendo soñar de verdad. Muy bien, es ¿No? hermoso. Porque ¿qué mundo? Es un mundo hoy, está complicado el mundo, ¿no? Está bastante apocalíptico. ¿Cómo nos imaginamos nuestra vida de acá? No te digo muy lejos, 2 años, 3 años, que sabemos lo que va a pasar. Claro. Y un pibe, ¿qué hace? Estudia una carrera universitaria, viste, 5, 6 años, después da todos los pasos necesarios, que seguramente los primeros va a ganar poca guita, porque es así, y después se va a creer. Hoy el mundo, lo que te pide y te exige más, no te lo pide, te exige que seas un triunfador, que seas exitoso, que tengas plata, que todo lo logres rápido, hacia los 40 dejás de trabajar, unas cosas realmente muy locas, y bueno, estamos todos un poco desorientados. Sin dudas. Además de todo eso que se muestra, que es la idea de, bueno, no sé, los pibes que hacen trading, ¿no? Y que operan en cripto, supuestamente, que después uno, rascando un poquito, sabe que es toda una truchada. Pero la imagen es muy fuerte porque es la de un pibe solo, en un departamento de lujo, en autos de lujo, pero siempre solo, frente a pantalla, solo. No están los amigos, no está... la familia. La chica o el chico que te gusta cuando ibas a la primaria o a la secundaria, no está la familia, no aparece una mascota, es tristísima la foto realmente. Y pensaba desde el punto de vista de la lógica, esto que vos mencionabas al principio, un chico de 13 años no puede manejar. ¿Para qué quiere un auto de lujo? ¿Para qué quiere dinero para comprarse el auto que anda más rápido si desde el punto de vista de la lógica ni siquiera lo puede usar, digamos, legalmente, ¿no? Claro, y te agrego algo a eso que dices muy interesante, me hiciste acordar un video que yo en las charlas a veces muestro de cómo el pibe que empieza a apostar online, primero están los amigos, la familia, ¿no? Y después el video va mostrando cómo, claro, todos le insisten, lo invitan a ir a bailar, y el pibe dice que no, ¿no? Y se queda ahí solo con la compu, entonces todos se van yendo, se van los amigos, y el último que se va es el perro, ¿no? Claro. Y se queda él solo, y que lo que quería agregar a esto que decías es que ni siquiera sabemos si ese departamento de lujo es propio. No, Digo, porque esto también tiene que ver con lo que se muestra, Total. ¿no? En redes, ¿no? ¿Y qué sabemos? Y, viste, cada tanto se sabe que el que se sacó una foto en primera del avión, en realidad le había pedido a alguien, le alquiló el asiento, y después se fue a su asiento que estaba al final de la... Digo, que lo que se muestra no necesariamente es la verdad de esa persona. De hecho, en general, la verdad no se está mostrando. Claro, totalmente. Sí. Vos decías en algunas notas, y yo coincido, que estas adicciones, además de ser silenciosas, son más difíciles de erradicar, porque digo, vos agarrás a alguien con algún problema de lo que tiene que ver con sustancias o con alcohol y lo metés a desintoxicar, por decir, que no sé si es el exacto, y tratar de mejorar desde ahí, empezar de nuevo desde ese punto de partida. Pero ¿cómo haces con alguien ludópata para desintoxicarlo? Claro. No, ludópata, y te digo una dificultad más, porque, viste, se puede vivir sin apostar. Digo, al adicto se le hace difícil, pero uno puede vivir toda la vida sin haber entrado a un casino Seguro, y no pasa nada. Pero seguro. ¿cómo vivís hoy sin el celular? Claro. ¿Cómo vivís hoy sin las redes sociales? ¿Cómo vivís hoy sin comprar? Está creciendo mucho el problema de las compras compulsivas, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces, claro, hay un empuje desde el mercado, por supuesto, porque hay personas que ganan mucha plata con esto, de que consumas eso. Eso que forma parte de tu vida. Trabajar también se está haciendo difícil, poner un coto al trabajo. Es muy interesante, que se llama Byung-Chul Han, es un filósofo surcoreano que hace divulgación, tiene muchos libros, que son chiquitos los libros, y es muy claro cómo habla, y él dice, bueno, se pasó de la sociedad de la obediencia, ¿no?, que era el siglo XX, a la sociedad del rendimiento, y lo que ahora tenemos que hacer es rendir.
rendir, trabajar. Y en muchos casos, en muchísimos casos, y esto la pandemia de COVID lo profundizó, el empleador no es bien externo, todos queremos ser libres. Entonces trabajas solo, sos tu propio patrón, ¿no? Y él dice, ahí se arma una libertad paradojal, porque por un lado sí sos libre, ¿no? De alguien que te dice de vacaciones, cuánto, ¿no? El aumento, pero es mentira que sos libre, porque enriquís mucho más. Al final no es que a las 5 decís, bueno, me voy, porque te sentís culpable si no estás generando algo. Claro, exacto. Otra de las cosas que señala Débora, bueno, le recuerdo a quienes por ahí se hayan enganchado hace un ratito, estamos dialogando con Débora Blanca, psicóloga especialista en ludopatía y tecnoadicciones. Una de las cosas que señalás que sin dudas es un problema muy grande y ya es una cuestión desde mucho antes debería ser de Estado. La ludopatía es la adicción con índices más altos de suicidios en jóvenes, suponemos. En todos. Lo que pasa que, viste, con el online estamos poniendo el foco en los pibes, porque pasó en nuestro país lo que pasó en cada país una vez que se legalizó el online, que es que el primer público que queda capturados son los pibes. Ajá. Así como cuando abrieron los casinos y los bingos y se acercaron a nuestras casas, la mujer entró a jugar, antes no, el juego era más de los varones, con la máquina tragamonedas entra la mujer, ¿sí? La máquina tragamonedas es un juego más femenino, más de la mujer, entonces la mujer, empezaron a aparecer muchas mujeres con problemas de ludopatía que quizás hasta ese momento no sucedía. Entonces ahora con el online aparece la otra capa que hasta ahora había quedado por fuera, que son los pibes. Esto pasó en todos los países en que se legalizó el online, pero el suicidio, la tasa alta de suicidio que tiene la ludopatía es en todas las edades, en todas las clases. O sea, la ludopatía es una adicción transversal a cualquier clase social, a cualquier familia, a cualquier país. Es decir, sucede por distintas causas, como toda adicción tiene más de una causa, pero por eso necesitamos de un Estado que legisle, que se fije qué va a hacer con las publicidades, que se fije qué va a hacer con un montón de cosas que hoy está absolutamente desregulado. Mira vos. Bueno, interesantísimo realmente. ¿Hay estadísticas que hoy por hoy estén tomando ONGs, organismos estatales o estas de estos docentes en mancomunación? Mira, yo lo que sé de una nota que salió y que, bueno, yo dije algunas cosas, salió ayer creo, que fue que creció en el 2025 un 27% el pedido de ayuda, ya sea tratamiento, orientación, un 27%, que es un montón. Ahí cabe la pregunta de si aumentaron las personas que juegan o si lo que aumentó fue la visibilización, es decir, que esas personas decidieron pedir ayuda. Yo sacaría la O y diría las dos cosas. Está aumentando la cantidad de personas que apuestan en los últimos años, especialmente jóvenes, pero claro, si le estamos dando una cabida a hablar de ludopatía que hace 10 años era impensable. No hablábamos de ludopatía hace 10 años. Hablábamos de alcoholismo, hablábamos de tabaquismo, hablábamos de adicción a la cocaína, pensando en el ámbito de la salud mental. No hablábamos de ludopatía. Hoy sí se está hablando mucho más. Entonces, bueno, esto hace que cuando los padres ven ciertos indicadores o los docentes, bueno, pidan ayuda. Claro, lógico. En tu consultorio, Débora, te encontrás con, primero padres que supongo se acercarán con intenciones de buscarle una solución a esta situación que descubrieron con sus hijos o que lo ven cambiados. ¿Te encontrás con situaciones límites o padres que cada vez se anticipan más y están más atentos a esos cambios de comportamiento de los pibes que pueden llegar a tener que ver con apuestas? Sí, con las dos cosas. Quizás te diría hace, 2 años, quienes llegaban eran situaciones más límites, ¿no? Ya con deudas muy grandes. Pensemos aparte que las deudas que los pibes contraen las pagan los padres. Y si estamos hablando de chicos, no solo que se quedaron sin un mango por las apuestas y que además deben mucha plata,
que además muchos de ellos no trabajan porque son chicos. Claro. Entonces juegan con la plata de los padres y después la deuda la terminan pagando los padres. Ahora, hace 2 años, que quizás se hablaba todavía un poco menos, eran más límites las situaciones que llegaban. Hoy siguen llegando esas situaciones, sí, muchas, pero en otros casos quizá en general es la madre la que se da cuenta primero, más que el padre. Y tal vez me escribe por Instagram primero, me consulta, me pregunta, de ahí vemos si es necesario hacer una entrevista. Siempre las entrevistas con los padres, siempre los tratamientos en adicciones es con las familias. Claro. Entonces, sí, a veces se atajan algunas situaciones porque quizá el chico está apostando, pero todavía no tiene grandes deudas, sí, pero sí le está pasando que su cabeza no para. Los chicos no están pudiendo dormir, muchos chicos, no duermen, duermen muy mal. Esto en la pandemia arrancó, ¿no? Donde no se sabía muy bien de día, de noche, ¿no? Y todo eso que se trocó de una manera tan dramática en la pandemia y que persistió. Muchos pibes se quedaron encerrados con las pantallas. Y bueno, entonces hay padres que sí se anticipan, que ven que al hijo algo le está pasando, le está costando salir de su habitación, o dejó la facultad, o no quiso dar las últimas 2 materias y no terminó el secundario. Hay como una cosa de abulia en los chicos, entre la abulia y un nivel de impulsividad altísimo. Bueno, hay alertas, red flags, como suele decirse a veces en términos de relaciones, pero en este caso para bueno, estar atentos a una situación que no discrimina fronteras, que no se habla solamente de que esto sucede en las ciudades más grandes, sucederá en las ciudades más grandes más seguido porque vive más gente, pero que no tiene ningún tipo de límite, digamos, porque es eso, es el acceso a un celular como mencionábamos anteriormente. Débora, no te queremos robar más tiempo, agradecidos por esta comunicación, así que te enviamos un fuertísimo abrazo desde acá. Otro para ustedes. Gracias. Les mando un beso. Hasta luego. Chau, gracias. Chau. Débora Blanca, psicóloga especializada en ludopatía y tecnoadicciones, directora de Lazos en Juego, escritora de 5 libros que han recorrido Uruguay, Italia, España, Polonia, oradora además en charlas TED. Bueno, realmente es muy interesante esa que mencionaba que llevó a cabo en Córdoba, ¿no? Los chicos ya no tienen sueños, el sueño es ser millonario. ¿Para qué? No importa, es serlo, la apariencia, cuanto digamos. Cuanto más rápido, mejor. Y cuanto más rápido, mejor.